Bienvenidos a la historia llena de tensión y suspenso de Tutieu. Lin acaba de descubrir un documento sorprendente que prueba que la madre de Uri está detrás de una conspiración oscura para dañar a su madre. Esto cambia por completo todo en su vida. Con esta aterradora verdad en sus manos, Lin se enfrenta a una gran decisión que podría cambiar su destino para siempre. ¿Qué hará para enfrentar esta traición? ¿Será Lin lo suficientemente fuerte como para apoderarse de la empresa de la madre de Uri, tomar decisiones arriesgadas y hacerse con el poder? Los secretos aún no revelados traerán sorprendentes giros en la trama. Sigue la historia para no perderte ningún detalle importante. Lin entró en su casa con documentos importantes en la mano, pruebas irrefutables de las acciones de la madre de Uri durante todo este tiempo. Se quedó en silencio un momento mirando los papeles. Cada línea de texto era como una burla de todo lo que ella y su familia habían tenido que soportar. Lin respiró profundamente, sintiendo cómo la determinación crecía en su interior. «No dejaré que mi madre salga perdiendo», se dijo a sí misma. Luego se volvió hacia su madre, compartiendo con ella su decisión de no dar un paso atrás. «No te preocupes, mamá, no dejaré que nadie te haga daño». Dicho esto, Lin dio la vuelta y salió por la puerta. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero era el momento de levantarse y enfrentar todos los desafíos sin más dudas. En ese mismo momento, Uri seguía investigando en silencio sobre el pasado de su madre. Poco a poco iba descubriendo los secretos que su madre había ocultado durante tanto tiempo, secretos relacionados con la madre de Tutieu. Una noche, cuando ya tenía toda la información, Uri no podía dejar de pensar. Sentía como si estuviera destrozado entre dos mundos, la familia y el amor. Su madre, quien lo había criado y amado durante todos esos años, resultaba ser la misma persona que había causado un daño irreparable a Tutieu y su familia. El sentimiento de culpa y el conflicto en el corazón de Uri crecían cada vez más, y él sabía que no podía seguir viviendo atrapado en ese caos. Con el corazón pesado, Uri decidió que debía hablar directamente con su madre. Necesitaba una explicación, necesitaba saber los motivos detrás de las decisiones que ella había tomado. Su madre aceptará la verdad, o continuará defendiendo sus malas acciones. Uri no lo sabía, pero tenía claro que antes de tomar cualquier decisión importante en su vida, tenía que aclarar todo con su madre. En la casa de Uri, el ambiente estaba cargado de tensión. Uri estaba frente a su madre con una mirada que no podía ocultar su decepción y enojo. La culpa y el conflicto dentro de él se desbordaban como un torrente imposible de contener. «¿Qué has hecho con la empresa de la madre de Tutieu en el pasado?», le reprochó Uri con la voz llena de frustración. «Tus acciones han causado un gran rencor, haciendo que la madre de Tutieu haya vivido en sufrimiento durante todos estos años. Y ahora no puedo quedarme de brazos cruzados mientras sigues destruyendo lo que debería ser justo». La madre de Uri, la señora Anguía, se sentó tranquila como siempre, pero en sus ojos había una confusión que no podía ocultar. No entendía por qué su hijo la estaba acusando de esa manera. «¿De qué estás hablando? Yo no he hecho nada malo», respondió su voz algo obstinada. «No entiendes las decisiones que tomé. Todo lo que hice fue por nuestra familia». Uri ya no pudo mantener la calma, las palabras de reproche y decepción estallaron fuera de él. «¿Te das cuenta de que por tus malas decisiones hemos empujado a Tutieu y su familia a la tragedia? Tanto la empresa como sus vidas han sido destruidas por lo que tú hiciste». La señora Anguía seguía siendo obstinada, negándose a admitir sus errores. Miró a Uri con una expresión de sorpresa y dolor. «¿Por qué me tratas así? Yo he sacrificado todo por ti, por esta familia. ¿Por qué me das la espalda?» El espacio quedó en silencio por un momento. Como si el tiempo se hubiera detenido, todo se resumía en las palabras hirientes entre madre e hijo.
Pero justo en ese momento un leve ruido proveniente de la puerta interrumpió la tensión. Lin, que había estado escuchando todo en silencio desde afuera, entró con una expresión decidida. Había escuchado todas las justificaciones de la señora Anguía, y en su corazón la indignación no era menos que la de Uri. Colocó los documentos sobre la mesa, pruebas irrefutables del oscuro pasado que la señora Anguía había intentado ocultar durante todos estos años. Cada hoja era una parte de la historia dolorosa, una pieza del complot que la señora Anguía había tejido para destruir la vida de la madre de Tutieu y su familia. Lin miró a la señora Anguía con una mirada fría sin mostrar piedad. ¿Crees que podrías ocultarlo por siempre? Estos secretos no podrán seguir escondidos. La señora Anguía, horrorizada, tomó los documentos. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Temblaba mientras hojeaba las páginas como si cada prueba fuera una daga clavada en su corazón. Lin, ¿cómo conseguiste esto?, preguntó atónita mientras se abrazaba la cabeza tratando de escapar de la verdad que estaba frente a ella. Lin no respondió, solo permaneció allí con la mirada helada. No tenía tiempo para explicaciones ni justificaciones. Estaba lista para tomar una decisión importante, una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Ya no había dudas ni miedo al enfrentar la verdad. Esos documentos eran todo lo que necesitaba, no solo para hacer justicia por su familia, sino también para cambiarlo todo. Se había levantado y nadie podría detenerla. La señora Anguía aún no podía reaccionar. El golpe era demasiado fuerte y se tambaleó su rostro pálido, sin fuerzas. Uri, al ver la escena, rápidamente ayudó a su madre a sentarse en una silla cercana. «Mamá, cálmate», dijo Uri con voz grave, preocupado. No podía imaginar lo que su madre había hecho, pero en ese momento solo podía cuidar de ella, ayudarla a recuperar el equilibrio. Uri miró a Lin con una mirada llena de arrepentimiento y desesperación. Sabía que lo que sucedió en el pasado no podía cambiarse y que su familia había causado demasiado daño a Tutieu y a su madre. Había sido testigo del sufrimiento que habían soportado durante todos esos años y ahora ya no podía seguir ignorando su responsabilidad. Lin, lo siento por lo que sucedió entre nuestras familias, dijo Uri, su voz grave y sincera. Sé que la culpa es de mi familia y lamento todo este sufrimiento. Solo quiero que podamos empezar de nuevo. Lin se quedó en silencio sin decir nada, con la mirada fría que no podía ocultar el dolor. Tu madre ha destruido demasiado, dijo con firmeza. Si ella no le devuelve la empresa a la madre de Lan, no dudaré en entregar las pruebas a la policía para que intervengan. Miró a Uri directamente a los ojos sin titubear. Tu madre ha hecho demasiadas cosas malas y ahora es el momento de que asuma la responsabilidad. Las palabras de Lin hicieron que la señora Anguía, que estaba parada a un lado, ya no pudiera quedarse callada. La ira se desbordó en ella y no pudo controlar sus emociones. Se levantó de un salto, su rostro enrojecido, y gritó con furia: «La empresa es mía. Ahora ustedes quieren mi empresa, ¿verdad? Si no están satisfechos, lo mejor es que Lin, tú la despidas». Dijo esto y luego dio la vuelta sin mirar a Lin ni a Uri, dejándolos en la fría y tensa habitación. Lin no dijo nada más, solo se quedó en silencio, observando cómo la señora Anguía se alejaba. Sentía que todo la estaba empujando hacia una decisión crucial. Cada palabra de la señora Anguía era como una daga en su corazón, pero ya había tomado su decisión. La madre de Lan había sufrido demasiado, y Lin no podía permitir que todos los sacrificios de su madre y la familia de Tutieu fueran en vano. Uri observó a su madre alejarse, su corazón apretado. No sabía qué hacer en ese momento porque entendía que los errores de su familia eran demasiado grandes y aunque intentara lo que fuera, no sería fácil arreglarlo todo. Lin, no vayas a la policía, dame una oportunidad más para mi familia, dijo Uri, su voz llena de desesperación pero también de impotencia.
Sé que todo ya ha ido demasiado lejos, pero por favor no hagas eso. Necesitamos más tiempo para resolverlo. Lin lo miró durante un largo rato. Su mirada no contenía odio, pero tampoco compasión. Ya había tomado una decisión, pero tampoco quería empujar a Uri a un callejón sin salida. Le daré una oportunidad a tu familia porque eres mi jefe, dijo con voz firme pero algo suave. Pero esta es la última oportunidad. No me hagas arrepentirme. Dicho esto, Lin dio la vuelta y se alejó dejando a Uri solo en la habitación vacía. Uri se sintió atrapado entre dos mundos sin poder escapar. Su madre, a quien siempre había amado y respetado, ahora era la causante de tanto sufrimiento. Tu Tieu, a quien amaba, estaba frente a él decidida y sin perdón por lo que había sucedido. Él se quedó allí sintiendo como si estuviera siendo desgarrado entre el amor y la familia, entre la responsabilidad y la verdad. La pregunta que rondaba en la mente de Uri en ese momento no solo era cómo resolver todo esto. La pregunta más grande era, ¿a quién elegirá? ¿Elegirá a su madre quien lo crió? ¿O a Tu Tieu a quien ama y quiere proteger? Cada decisión que tome tendrá consecuencias enormes y no hay ninguna opción fácil.